¿Cómo está? Comienza Temas del Día. De inmediato repasamos la pregunta en Twitter para que se ponga en contacto con ella y responda. La Cámara de Representantes de Colombia salvó de la moción de censura al ministro de Defensa, Guillermo Botero, investigado por ejecuciones extrajudiciales, o sea, falsos positivos, y el sistemático asesinato de líderes sociales y exguerrilleros. ¿Sorprende esta decisión? Opine. También le contamos que el portal The Intercept publicó nuevas revelaciones que relacionan a jueces de la Suprema Corte de Brasil y el gobierno de Estados Unidos con intereses políticos detrás de la operación Lava Jato, responsable de la detención del expresidente Lula da Silva. Vamos a profundizar en nuestro primer tema del día. Acompáñenos. En los mensajes filtrados, el ministro de Justicia, Sergio Moro, y el procurador de la Fiscalía General, Dalton Dallagnol, aseguran que el ministro del Supremo Tribunal Federal, Luis Fuchs, les ayudaría en el montaje contra Lula. Fuchs fue responsable de denegar un pedido de habeas corpus solicitado por la defensa del líder del PT. Los magistrados responsables de la investigación también afirman en los audios que esperan por la cooperación de los estadounidenses para hacer una denuncia que llevó a la condena del expresidente en segunda instancia. Danay Galetti nos tiene más información. Saludos, Danay. Sí, gracias. Un placer saludarte a ti y a quienes reciben la señal de Telesur a esta hora. Como en efecto en la noche del miércoles fueron divulgadas nuevas informaciones que demuestran la parcialidad de los fiscales de la operación Lava Jato para impedir que los candidatos del Partido de los Trabajadores asumieran la presidencia de Brasil en las pasadas elecciones de 2018 y evitar que ganaran estos comicios. En el caso específico de estas últimas informaciones fue una conversación entre Dallagnol y el ex juez Sergio Moro, en la cual el primero les revelaba que el ministro del Supremo Tribunal Federal, Luis Fuchs, estaba de acuerdo con la operación y que decía que podían contar con él para lo que hiciera falta, sobre todo para el nuevo gobierno que vendría a asumir Brasil, en este caso el comandado por Jair Bolsonaro. Estas informaciones que ahora involucran a este magistrado del Supremo Tribunal Federal se suman a otras reveladas el pasado domingo que también involucraban a fiscales de la operación Lava Jato y al ex juez Sergio Moro, en la cual se manifestaba abiertamente la necesidad de que el PT no volviera a la presidencia de la República, se impidiera una entrevista que daría Lula al diario Folha de Sao Paulo para evitar que Lula hablara del candidato seleccionado por el PT, Fernando Haddad, y este magistrado que se menciona en las conversaciones fue específicamente el que prohibió que el expresidente Lula concediera esta entrevista. Además, en esta información revelada desde el domingo, se da cuenta de que Sergio Moro extralimitó sus funciones como juez, sugirió, criticó funciones que le competen al Ministerio Público de Brasil y otras cuestiones que demuestran la total parcialidad del ex juez Sergio Moro en esta campaña por evitar que el PT asumiera la presidencia y por lo tanto se favoreciera al candidato Jair Bolsonaro. Otra de las cuestiones es que se pospuso para el día 25 el debate sobre el habeas corpus presentado por la defensa de Lula, sobre todo por estas cuestiones de esperar que se revelaran más pruebas como había anunciado el medio norteamericano. Es todas las informaciones que tenemos hasta el momento. Devuelvo la señal a los estudios centrales. Gracias, Danay. Vamos a ver ahora de qué van las más recientes revelaciones del portal The Intercept que confirman los intereses políticos detrás de la operación Lava Jato en Brasil. En 22 de abril de 2016, el actual ministro de Justicia, Sergio Moro, y el procurador Dalton Dallagnol, encargado de la operación Lava Jato por la Fiscalía General, aseguran la articulación con el juez del Supremo Tribunal Federal, Luis Fuchs, para garantizar la condena al expresidente Lula da Silva. Textualmente, Dallagnol afirma: el ministro Fuchs dijo para contar con él para lo que sea necesario una vez más, en especial en el nuevo gobierno. Más tarde, en 31 de agosto de 2016, los magistrados intercambian mensajes que confirman la cooperación del gobierno de Estados Unidos en la operación de la Policía Federal brasileña. Los mensajes del procurador del Ministerio Público, Dalton Dallagnol, afirman: el problema es que la operación fue encargada a los mismos que están con la denuncia de Lula. Decidimos retrasar todo hasta que salga la denuncia contra el expresidente. Pero todo depende de la articulación con los americanos, que ya está siendo hecha. Estamos programados para hacer la denuncia el día 14.
En mayo de 2017, el entonces juez Sergio Moro, encargado de juzgar las denuncias del Ministerio Público en el marco de la Operación Lava Jato, cuestiona el anuncio de un posible retraso de la presentación de nuevas denuncias contra el expresidente Lula, tras críticas de la prensa sobre la legitimidad del proceso. Textualmente, Moro afirma: ¿Qué historia es esa de que ustedes quieren retrasar la denuncia? Ustedes deben estar jugando. No hay ninguna nulidad en el caso. Lo que dicen es pura tontería. Y el procurador del Ministerio Público, Deltan Dallagnol, contesta: defenderemos mantener la fecha. Ante estas nuevas revelaciones que comprometen al juez de la Suprema Corte, Luis Fuchs, otro magistrado de la misma instancia judicial, Dilma Mendes, comentó sobre el caso. Dijo esto: el jefe de la Lava Jato no era nadie más, nada menos que Sergio Moro. Dallagnol está probado, es un tonto. Quien operaba todo era Moro. Simular una denuncia no es solo falta de ética, es un crimen. Por eso la condena de Lula debe ser totalmente anulada. Usuarios en Twitter reaccionan tras estas revelaciones de The Intercept. Rafael Hocho: la farsa de Lava Jato ha sido descubierta, esta vez con sus bandidos desmoronándonos juntos. Fuera Bolsonaro y todos sus golpistas, dice: Moro bandido, Moro traidor de la patria, Moro criminal. Utiliza estas etiquetas. Municinho dice: inescrupulosos, y en la imagen aparecen las mentiras, tienen piernas cortas. Más cuase, pensar que el grupo de la Lava Jato iba a embolsar miles de millones para una disque fundación. Cala Boca Ebachi dice: en la parada del autobús abrió un grupo de ancianos analizando y evaluando al gobierno de Bolsonaro. Me pareció hermoso su lucidez, hermosa en este caso, cuando llegaron a la conclusión de que este es el gobierno de la destrucción. Clayton Clemenchi: Lula libre, liberen a Lula. Moro y Dallagnol en la cadena. O Moro criminal, en la imagen, Moro traidor de la patria. Nacadeia dice, o sea, a la cárcel, para hacer una mejor traducción. Aquí está la pregunta del día. La Cámara de Representantes de Colombia salvó de la moción de censura al ministro de Defensa, Guillermo Botero, investigado por ejecuciones extrajudiciales, o sea, falsos positivos, y el sistemático asesinato de líderes sociales y exguerrilleros. ¿Sorprende esta decisión? Participe. Hay poca participación hoy. No sé qué les pasa a los tuiteros de temas del día. Participen, denos su opinión. Nuestra imagen del día nos lleva hasta el Golfo de Omán, donde 2 buques petroleros fueron atacados presumiblemente con torpedos. El ataque fue perpetrado este jueves. 44 personas habrían sido rescatadas de ambas embarcaciones por la Marina iraní. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó este hecho y pidió no tomar decisiones apresuradas. Con estas imágenes, a la pausa. Tal como se había anunciado, la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo presentó este jueves al nieto identificado número 130. Acompáñenos a ver en nuestro segundo tema del día este particular. Las abuelas revelaron a los medios que el nieto 130 es Javier Matías Darux, hijo de Elena Michalchuk y Juan Manuel Darux, desaparecidos en diciembre de 1977. La titular de la organización, Estela de Carlotto, narró la historia de Javier y de sus padres secuestrados por la dictadura de Rafael Videla cuando su madre estaba embarazada. Javier reconoció que fue a través de esta asociación que logró recuperar su identidad gracias a pruebas de ADN. Su tío manifestó que inició su búsqueda hace 40 años y pidió que se continúe la investigación para esclarecer el paradero de su hermana y su sobrino o sobrina. Por supuesto, a las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que su incansable lucha, coraje y su inquebrantable militancia hacen posible que podamos sanar un poco todo el daño que hemos sufrido por parte del Estado y las Fuerzas Armadas, que aún hoy siguen siendo cómplices con su silencio y su falta de arrepentimiento por las atrocidades cometidas.
La restitución de mi identidad es para mí un homenaje a mis padres, una caricia en el alma, un símbolo de memoria, verdad y justicia. Un símbolo que si tengo que definirlo en un momento que lo represente, no hay otro más significativo que el abrazo con mi tío. Cuando tras 40 años de búsqueda pudo decir, sos vos, Javi, y abrazarme como nunca antes nadie ni nunca nadie podrá volver a hacerlo. Las abuelas son abrazos. Vamos con Edgardo Esteban a la Argentina para que nos dé más detalles. Saludos, Edgardo, cuéntanos. Te saludamos y saludamos a la audiencia de Telesur, y se realizó en la sede de las abuelas de Plaza de Mayo una conferencia de prensa presidida por su titular, Estela de Carlotto, donde se presentó al nieto encontrado número 130. Hablamos de Matías Javier Michalchuk de Rie, un joven que fue desaparecido, es decir, que estuvo durante 42 años sin conocer su verdadera identidad, que estaba por estos días viviendo en la provincia de Córdoba y que fue hijo de Elena Michalchuk y de Juan Manuel de Rie, desaparecidos en diciembre del año 1977. Todavía no hay datos precisos con relación a cómo desaparecieron sus padres, por eso esta conferencia de prensa en donde participó Matías contó toda esta historia, este reencuentro con su familia, particularmente con el hermano de su mamá, y pidió ayuda a la población porque tienen la información, pero no muy clara, de que podría haber sido su madre desaparecida en lo que se llamaban los vuelos de la muerte, secuestrada en la Escuela de Mecánica de la Armada y arrojada al río como parte de ese plan siniestro que tenía para desaparecer personas la dictadura cívico-militar. Después de aquellos días de horror y de muerte, hoy es un día para celebrar, para festejar en favor de la vida, y realmente Estela de Carlotto lo remarcó en lo que significa esta lucha, que continúa, porque ya se han encontrado 130 nietos y nietas, pero todavía hay más de 300 mujeres y hombres que no tienen su verdadera identidad, y desde esa perspectiva ya han anticipado que no van a bajar los brazos y que van a seguir justamente transitando este camino de búsqueda de esos nietos apropiados por la dictadura militar en favor de la verdad, la memoria y la justicia. Muchísimas gracias, Edgardo. Vamos a ver ahora qué reacciones hay en Twitter sobre este hallazgo. Eva Quijano dice, gracias abuelas, ustedes son todo lo que está bien en el mundo. Bienvenido, nieto número 130. Victoria Dávila, bienvenido a la verdad, Matías Darrux Michalchuk. Gracias abuelas, una vez más el amor vence al odio. Rocío Yacone, bienvenido Javier Matías Darrux Michalchuk, un nuevo nieto encontrado, una nueva identidad recuperada y una nueva familia unida gracias a la lucha tenaz e incansable de nuestras queridas abuelas por la memoria, verdad y justicia. Pero veamos quién es el nieto 130 identificado por abuelas de Plaza de Mayo. Javier Matías Darrux Michalchuk desapareció cuando tenía 4 meses de nacido, hijo de Juan Manuel Darrux y Elena Michalchuk. Tras la desaparición de su esposo a principios de diciembre del 77, Elena recibió una carta donde le indicaba un lugar al que debía ir para tener noticias de él. El 25 de diciembre se dirigió al lugar donde fue vista por última vez luego de abordar un vehículo junto a su bebé. Javier Matías fue encontrado por una mujer a 3 cuadras de la ESMA y luego dado en adopción. A finales de 2006 decidió iniciar la búsqueda de su identidad. A fines de los 80, las familias Michalchuk y Darrux pidieron a la justicia la presunción de muerte de Elena y Juan Manuel, pero recién en mayo de 1999, Roberto Michalchuk denunció la desaparición de su hermana embarazada, su cuñado y su sobrino. A partir de esa presentación, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, la CONADI, abrió un nuevo legajo y comenzó a investigar el caso. Las muestras de sangre de ambas familias se incorporaron al Banco Nacional de Datos Genéticos. En octubre de 2016, el banco informó que el perfil del hombre coincidía con el de la familia. Hoy Javier continúa la búsqueda de su hermano o hermana. Le hablamos ahora de otros temas que también son noticia este jueves. Revisamos las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Alien Fernández, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, afianza la relación de la isla con naciones caribeñas. Vamos a escuchar. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, continúa su gira por varias naciones del Caribe. En este minuto se encuentra en Santa Lucía, donde ha anunciado la voluntad de su gobierno de continuar ampliando la cooperación médica. Recordemos que en este minuto
Cuba tiene más de 1.700 colaboradores, fundamentalmente de la salud, en unas 14 naciones del Caribe. Mañana el canciller de la isla estará participando en la reunión ministerial Cuba-CARICOM y culminará esta gira por la región con una visita oficial que realizará a Granada. Gracias a alguien. Aquí tenemos a Tatiana Portela con 121 votos en contra, 20 a favor. Se negó la censura al ministro de Defensa, Guillermo Botero. Es el objeto de nuestra pregunta en Twitter. Esta decisión se da en medio de las revelaciones que realizó el New York Times sobre el regreso de las ejecuciones extrajudiciales. Avanzamos. Kendi Sidor, Haití. Frente al levantamiento popular, el presidente Jovenel Moïse denuncia un complot preparado por los enemigos de la nación. Dice que no va a renunciar. La oposición y grupos anticorrupción siguen manifestándose, heridos cerca del Palacio Nacional, reporta nuestro colaborador. Joan Ortiz, el independentismo, una vez más, Esquerra Republicana de Cataluña la dará vía libre a Pedro Sánchez a cambio de diálogo. Junts per Catalunya, no. Y le cierra las puertas al investigador. No se dan las condiciones, dicen. Por último, Hansel Oro. Kirguistán, el presidente ruso Vladimir Putin y el primer ministro indio Narendra Modi participan en la cumbre 19 de la Organización de la Cooperación de Shanghái. Los miembros de la alianza debatirán sobre temas como seguridad e intercambio económico. Gracias a nuestros corresponsales, vamos al tema en desarrollo. Continúan los preparativos para las elecciones generales del domingo en Guatemala. A 3 días de estos comicios se dio a conocer a través de una encuesta de la empresa ProDatos, publicada hoy, que al menos la mitad de la población votante se encuentra indecisa o no define todavía por qué candidato presidencial votará. Nuestro enviado especial, Rolando Segura, nos actualiza. Te saludo, Rolando. En medio de este escenario se conoció de última hora que el fiscal electoral Oscar Shahat huyó del país. ¿Qué más se sabe al respecto? ¿Cuál es el ambiente electoral en Guatemala a 3 días de los comicios? Sí, saludos, Rey. Cuando apenas faltan 3 días para los comicios generales del próximo domingo en Guatemala, durante la jornada de hoy se ha continuado bajo estrictas medidas de seguridad la entrega del material electoral a los más de 2.000 centros electorales. Recordemos que ya las instituciones educativas habían sido entregadas al Tribunal Supremo Electoral y entre hoy y mañana comenzarán a recibir el material electoral, las boletas, las papeletas, también todos los insumos para la jornada electoral del próximo domingo acá en Guatemala. También durante estos 2 días comenzará el despliegue de la Policía Nacional Civil para proteger estos comicios que, recordemos también, militares retirados habían amenazado con boicotear estas elecciones. Hace algunas semanas estas eran las declaraciones en las que insistían diferentes medios de prensa en el país. Importante destacar los resultados que da el último sondeo de la empresa ProDatos, que da en primer lugar la posibilidad de una segunda vuelta electoral en agosto, porque ninguno de los cerca de 20 candidatos, de los 20 binomios que optan por la presidencia y la vicepresidencia del país, ninguno alcanzaría la mayoría absoluta de los votos. Los resultados de esta encuesta de ProDatos vienen a corroborar también los resultados que había dado la empresa Gallup en su última encuesta, que sigue dando a Sandra Torres de la Unión Nacional de la Esperanza con un poco más del 20% de la intención de voto, y da en un empate técnico con cerca del 11% uno y alrededor de un 6% el otro binomio presidencial, con respecto a las a 2 agrupaciones políticas en particular que quedarían sus candidatos en empate técnico, en este caso la coalición PAN Podemos y el Partido Humanista. También se ha hablado en estas encuestas, Rey, acerca de cuáles son las principales preocupaciones de los ciudadanos, de las ciudadanas en Guatemala, acerca fundamentalmente del alto costo de la vida, de la corrupción en el gobierno, también la falta de empleo, la violencia y el crimen organizado
asociado a las drogas. Sobre estos temas son los que se han montado los candidatos y hace apenas minutos escuchábamos las declaraciones del candidato de la coalición PAN Podemos, quien decía que se le acabó la fiesta al crimen organizado. Esta era una de sus promesas electorales, atacar precisamente este flagelo, y decía también o se rinden o se mueren. Esta era la advertencia que hacía el candidato de la coalición PAN Podemos acerca del plan que llevaría a cabo en caso de triunfar en las elecciones, pero como indican las encuestas, al menos la decisión en torno al binomio presidencial se estará decidiendo en el mes de agosto. Mientras tanto, Rey, también más allá de estos temas o como parte de estos temas que preocupan a la ciudadanía, está la incertidumbre también que se vive hoy en la frontera de Guatemala con México, donde los migrantes de Guatemala que aspiraban a llegar a Estados Unidos están en total incertidumbre ante la medida de apostar allí a la Guardia Nacional para impedir el tránsito hacia Estados Unidos. Este tema no está en los debates acerca de quién será el próximo presidente de Guatemala, no está en las principales discusiones, solo alusiones a los migrantes como parte del intento por atraer el voto migrante, que también es muy importante, pero no atendiendo, discutiendo sobre las causas estructurales que provocan que miles y miles de ciudadanos de Guatemala vayan en busca de un futuro mejor en otras tierras más allá de las fronteras de este país centroamericano. Muchísimas gracias, Rolando, por toda esta información. Hasta muy pronto. Vamos entonces a nuestra pregunta del día. Tenemos respuestas, las repasamos. Ahí está la pregunta. La Cámara de Representantes de Colombia salvó de la moción de censura al ministro de Defensa Guillermo Botero, investigado por ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos y el sistemático asesinato de líderes sociales y exguerrilleros durante su ministerio. ¿Sorprende esta decisión? Opine. Vamos a ver respuestas. Esta de Mararte dice: no es de extrañar. Miguel Bolaño también respondió: para nada sorprende esta decisión. Hace pocos días fue ascendido a general full el genocida Nicasio Martínez, y hoy premian al ministro de Defensa los mismos senadores narcoparacos que ayer lanzaron arengas contra Santrich. No hay dudas, en Colombia se premia la delincuencia. Wilmer Castro, vamos a ver qué dice. Saludos, Rey. Esa decisión del gobierno colombiano, mejor dicho, de Álvaro Uribe y Iván Duque, sobre la moción era de esperarse, ya que Uribe creó los falsos positivos y Duque los protege. Según Cervantes también participa, dice: moción de censura. La bancada uribista del CD es el detergente que se encargó de limpiar la porquería del ministro de Defensa Botero ante su incapacidad para responder por sus encubrimientos a las Fuerzas Armadas de Colombia. Muchas gracias a todos por su participación. Vamos a dejarlo entonces con el video web del día, producciones audiovisuales que puede conseguir compiladas en la cuenta en Facebook de Telesur. Hoy le mostramos cómo pintores convierten cajas telefónicas de las calles de Grecia en hermosas obras de arte. Este es un proyecto para añadirles más color y alegría a los ciudadanos a la hora de admirar sus espacios urbanos. Con esas imágenes en movimiento, ponemos punto final a nuestra emisión de hoy.